Hola, vamos a diseñar una viga rectangular de concreto armado con refuerzo a compresión. Tenemos como datos F'C, Fy, modo de elasticidad del acero, deformación unitaria del concreto, deformación unitaria del acero en fluencia, el ancho de la viga, el peralte de la viga, el recubrimiento al estribo, el diámetro para el estribo y una fuerza de 30 toneladas metro. Y nos indican usar como refuerzo longitudinal varillas de 7/8 de pulgada y 1 pulgada de diámetro. Entonces primero ahí tenemos los diámetros de acero con sus respectivas áreas, ¿no? Nosotros vamos a usar simplemente varillas de 7/8 para estribos y para refuerzo longitudinal 7/8 y 1 pulgada, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de saber es la capacidad nominal a flexión de la sección, es decir, cuál es la capacidad máxima a flexión que soporta la sección, para lo cual eso se logra a través de este diagrama, ¿no? La sección rectangular, donde indicamos el bloque a compresión de Whitney, el eje neutro, la línea azul, y el valor del peralte efectivo, ¿no?, para un solo layer. Pues empezamos para un layer, pues es donde tenemos el mayor peralte, ¿no?, por ende el mayor momento nominal. Bloque de deformaciones unitarias, concreto siempre 0.03. Bloque de esfuerzos, para el concreto 0.85 F'C, bloque rectangular, que actúa solamente en el ancho A. El esfuerzo de fluencia del acero, finalmente las fuerzas, la compresión del concreto y la tensión del acero, ¿no?, con su respectivo brazo de palanca, con la cual obtenemos el momento nominal respecto al centroide de la viga. Entonces, para ello calculamos el peralte efectivo D y también dt, ¿no?, que en este caso para un solo layer es el mismo valor. Luego calculamos el valor de A para ese momento de 30 toneladas metro y obtenemos que el valor de A sale 17.71. Para un F'C de 210 tenemos que beta 1 es 0.85 y además sabemos que el valor de A máximo está relacionado con esta ecuación. Pues el valor de A que hemos calculado siempre tiene que ser menor que A máximo. Y eso nos asegura un phi de 0.90. Entonces, además sabemos que C máximo tiene está dado por esta ecuación. Y tenemos que C máximo es 16.5, por tanto A máximo es 14.02. En nuestro caso tenemos que A máximo es menor que A. Por lo tanto necesitamos refuerzo a compresión. Entonces, para refuerzo a compresión, nosotros sabemos que la viga tenemos que dividirla en dos partes, ¿no? Parte 1, donde se diseña como refuerzo simplemente a flexión simple, y el otro estado donde tenemos acero a compresión y acero a tensión. Entonces son dos partes, ¿no? Parte 1 se diseña como flexión simple y parte 2 equilibrio de aceros, ¿no?, acero a compresión con acero a
tensión. Vamos a ver la parte 1. Viene a ser la parte 1. Flexión simple nada más. Entonces se mantiene este estado de esfuerzos y las respectivas fuerzas a compresión del concreto y el acero, ¿no? Entonces en el estado, digamos, en la parte 1 solo se toma en cuenta la compresión del concreto y parte del acero a tensión, ¿no? En la parte 2 ya solamente trabajamos con acero a compresión y la segunda parte del acero a tensión, para lo cual tenemos peralte efectivo a compresión, área de acero a compresión, peralte efectivo del acero AS2 y bloque de deformaciones unitarias, bloque de esfuerzos, donde F'S es menor o igual a F lleno. Entonces, fuerza compresión en el acero, fuerza tensión en el acero, respectivo brazo de palanca, D menos D'. Y luego, con eso ya calculamos el momento nominal, tanto para la parte 1 como para la parte 2, ¿no? Sumando esos dos, tienen que ser mayor o igual al momento último. Entonces vamos a iniciar considerando un layer, ¿no? Entonces, para lo cual tenemos D' 6 centímetros, con un layer se asume siempre 6 centímetros, y luego del diseño se vuelve a corroborar, ¿no? Entonces, para lo cual, con esta ecuación podemos calcular el área de 0,1 y por ende podemos calcular el momento nominal 1, 24.98 toneladas metro. Y recuerden, ahí estamos considerando el A máximo, ¿no? Luego calculamos el momento nominal que debe soportar la parte 2, ¿no? Entonces simplemente la diferencia, ¿no? Momento nominal 2, momento nominal total menos el momento nominal 1, ¿no? Por lo tanto, momento nominal 2, también hay que tener en cuenta que es esto, ¿no? Momento nominal total se reemplaza por MU, con el cual tenemos el momento nominal N2, ¿no? Luego calculamos el momento nominal Mn2 bajo esta ecuación y tenemos, despejando, podemos obtener el valor del acero, ¿no? 3.49 centímetros cuadrados, ¿no? Ese es el acero a tensión correspondiente a la parte 2, ¿no? Por ende, el acero a tensión total es la suma de AS1 más AS2. Tenemos 21.36 centímetros cuadrados y eso aproximadamente logramos con 3 varillas de 1 pulgada y 2 varillas de 7 octavos de pulgada. Recuerden, en un solo layer. Eso implica en un solo layer, ¿no? Para lo cual tenemos que verificar el ancho mínimo de viga. El ancho mínimo de viga está dado por esa ecuación. 2 veces el recubrimiento, 2 veces el diámetro del estribo, 7 varillas, 7 diámetros de 1 pulgada más 2 diámetros de 1 pulgada, ¿no? Que es el caso más extremo que podemos ver, ¿no? Y eso nos da 32.12 centímetros.
Entonces acá básicamente tenemos 5 varillas, ¿no? 5 varillas, eso equivale tenemos 5 varillas, equivale, pues hay 3 espacios, hay 4 espacios libres. A ver, este valor, tenemos 3 varillas de 1 pulgada más 4 espacios libres, ¿no? Por eso que ponemos acá 7 varillas de 1 pulgada, ¿no? Y tenemos 2 varillas de 7 octavos, aquí debe decir 7 octavos, 2 veces el diámetro, y con eso tenemos 32.12 centímetros, ¿no? Eso quiere decir eso. Entonces 3 varillas más 4 espacios de 1 pulgada nos da 7, y 2 varillas nos da total de 32.12 centímetros, lo cual es mayor que el B mínimo que tenemos de 30, ¿no? Que el ancho de la viga de 30, por lo tanto nos dice usar 2 layers. Entonces para usar 2 layers ya cambia un poco la figura y básicamente aparecen los términos de D1 y D2, ¿no? D1 y D2, ¿no? Y el peralte efectivo que siempre tiene que estar en el intermedio de los dos, ¿no? Es decir, el peralte efectivo siempre está en el intermedio, ¿no? Ahí. Eso viene a ser de peralte efectivo. Entonces simplemente solo va a variar pues la ubicación del peralte efectivo, ¿no? Va a estar encima del primer layer y debajo del segundo layer. Entonces la primera parte, la flexión simple, similar que para un layer, es igual, ¿no? La segunda parte es de la misma manera se trabaja. Lo único que va a variar es el valor del peralte efectivo. De ahí todo es lo mismo. Entonces para 2 layers solamente va a cambiar el valor del peralte efectivo. Ahora va a ser el peralte menos 9 centímetros. Y el valor de DT siempre va a ser el mismo, ¿no? Porque es para un solo layer. Y D' va a ser 6 centímetros. Y tenemos que el área 0,1 no cambia, ¿no? Es el mismo valor, 87 centímetros cuadrados, ¿no? Eso no va a cambiar porque en la ecuación pues no entra el valor de D, ¿no? Si nosotros vemos en la parte superior, no se toma en cuenta eso, ¿no? Cuando calculamos AS1, no se toma en cuenta el peralte efectivo, no interviene en la ecuación, ¿no? Por ende es el mismo. Luego calculamos phi mn1 y de la misma manera mn2, y con ello tenemos el valor de AS2, ¿no? Entonces ahí, como ven, el valor de la 0 es mayor que en la parte 1. Es decir, cuando usas 2 layers vas a usar mayor a 0 a tensión que cuando uses un solo layer, ¿no?
¿Por qué? Porque menor peralte pues mayor a 0. Entonces el acero total ahora va a ser 23.19 centímetros cuadrados y vamos a iniciar con un acero de la misma configuración. 3 de 1 pulgada más 2 de 7 octavos de pulgada. Ahora ya distribuidos en dos layers, ¿no? El de 3 abajo, primer layer, y segundo layer, 2 de 7 octavos. Entonces, ahora necesitamos saber cuál es el esfuerzo a compresión. Entonces, bajo esta ecuación, tenemos que la deformación unitaria de compresión nos da 0.019, el cual es menor a 0.02, por ende el esfuerzo a compresión va a ser menor que F lleno. 4009, y por ende pues el acero a compresión va a ser mayor, ¿no?, que el acero AS2. Pues ahí tenemos bajo esta ecuación y calculamos el acero a compresión. Equilibrio, ¿no? Equilibrio de CS a compresión con TS a tensión. Ahí despejamos AS' y tenemos que es 5.57 centímetros cuadrados. Vamos a proponer 3 variables de 5 octavos de tal manera que nos dé 5.97 centímetros cuadrados, ¿no? También podríamos trabajar con 2 de 3 cuartos, ¿no? 2 de 3 cuartos nos estaría dando 2.8, 5.6, ¿no? 5.68 centímetros cuadrados, ¿no? Esa es una opción también. Verificamos el B mínimo. Ahora para el B mínimo ya es simplemente doble recubrimiento, 2 veces el diámetro de estribo. Como son 3 varillas abajo de 1 pulgada, nos va a quedar 2 espacios más, ¿no? Total 5 diámetros de 1 pulgada. Entonces tenemos un B mínimo de 22.6 centímetros, ¿no?, el cual es menor que el ancho de la viga. Por lo tanto, queda ok, ¿no? Entonces con 2 layers cumplen. Hasta ahí ya terminamos con la parte de diseño, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es verificar la capacidad nominal de la viga, ya asignando esos aceros tal cual se muestren en imagen. 3 varillas de 7 octavos, 5 octavos de pulgada en la parte superior, estribo de 3 octavos, 2 varillas de 7 octavos en el layer 2 y varillas de 1 pulgada, 3 unidades en el layer 1. Entonces, ahora vamos a calcular la capacidad nominal. Entonces recuerden que nosotros tenemos acá pues peralte efectivo, ¿no? Es entre esos 2 layers, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Ese concepto hay que tenerlo claro, ¿no? Para los cálculos de esta manera necesitamos el peralte efectivo, ¿no? Y ahora vamos a calcular pues cuánto es el peralte efectivo realmente y cuánto es el peralte efectivo a compresión, ¿no? Ya no es 6, ya no va a ser H-9, ¿no? Va a variar un poco. Entonces D, el peralte efectivo simplemente es el peralte efectivo del primer layer por su respectivo acero, más el peralte efectivo del segundo layer por su respectivo acero entre el acero total. Básicamente es el centroide desde la parte superior al grupo de acero a tensión. D1 tiene esta ecuación: peralte menos recubrimiento menos diámetro de estribo
menos 0.5 el diámetro de varilla, ¿no? Eso es D1, eso ya lo sabemos calcular. D2 tiene esta ecuación, 2 veces el diámetro 1, porque se considera el diámetro de varilla, más el espacio libre, que como mínimo es el mayor diámetro de 1 pulgada, por eso 2, y la mitad de 7 octavos, ¿no? Listo. AS1, 3 varillas de 1 pulgada, tenemos AS1, AS2, 2 varillas, esto es con layers, ¿no? No tiene nada que ver con la nomenclatura para refuerzo o compresión. Eso tiene que ver para simplemente calcular el peralte efectivo. Entonces, 3 varillas de 1 pulgada, 15.3, 2 varillas de 7 octavos, 7.74 centímetros cuadrados. Área de cero total, bueno, esto ya lo sabemos, 23.04, y calculando el peralte efectivo es 42.12 centímetros, ¿no? Entonces, lo cual es mayor a lo que hemos considerado de 41 centímetros, ¿no? Para fines de diseño, ¿no? Entonces esto ya varía, pues, ¿no? Vamos a tener un momento nominal mayor de lo que hemos diseñado, ¿no? D', en este caso es el recubrimiento más el diámetro del estribo, más 0.5 veces el diámetro de 5 octavos. Aquí tiene que decir la mitad, ¿no? 0.5. Y ya tenemos este valor. Y finalmente, ¿qué estamos proveyendo, ¿no? Entonces esto ya calculamos con fines de calcular la capacidad nominal, ¿no? Entonces, el área cero de compresión por el esfuerzo de compresión debe ser el área cero de la parte 2 por Fy, ¿no? Esto ya, el acero de compresión ya estamos definiendo, ¿no? 3 varillas de 5 octavos. Entonces, teóricamente debemos calcular el área de acero 2 correspondiente a la parte 2, ¿no? Nos da 5.69, ¿no? Entonces, 5.69. Recuerden que esta parte ya es, hay que hacer un cambio de nomenclatura seguramente, corresponde a refuerzo a compresión, ¿no? La primera parte que hemos visto acá está simplemente para calcular el peralte efectivo, ¿no? No se confundan ahí. Y luego AS1, pues teóricamente tendría que ser 17.45 centímetros cuadrados, ¿no? Sumados esos dos, de todas maneras me da 23.04, que es el área de acero total que yo estoy asignando, ¿no? Recuerda que esto se tiene que descomponer en dos partes, ¿no? En dos partes donde no necesariamente se cumpla con la cantidad de varillas, ¿no? Por eso que AS2 es 5.69 y AS1 es 17.45, pero la suma nos da 23.04, ¿no? Al tener AS1 ya podemos calcular el valor de A exacto, ¿no? ¿Cuánto es el valor de A? Nos sale 13.68, ¿no? Y este valor de A ya es menor que el A máximo, ¿no? Que es 14.02. Por lo tanto, el phi que vamos a tener pues es de 0.90, ¿no? Está asegurado que el phi es de 0.90. Porque A es menor que A máximo. Por eso la importancia de saber el valor de A máximo. Luego ya es solo seguir las ecuaciones, ¿no? Phi mn1 se calcula con el área 0,1, Fy por D menos A medios, tenemos este valor. Phi mn2 de la misma manera, AS2 por Fy D menos D', por este brazo de palanca, no tenemos este valor. Sumamos, tenemos 31.09. Y como eso es pues mayor al momento
último de 30 toneladas metro, tenemos OK, ¿no? Ya está nuestro diseño. Ahí recuerden que 10 a la menos 5 simplemente es para convertir kilogramo fuerza centímetro a toneladas metro, ¿no? Listo, gracias.